Manuel, por supuesto está en desarrollo en este momento lo que es el sepelio de Miguel Uribe Turbay, en este momento tan doloroso también para Colombia, donde además ya se está hablando, por supuesto, del tema de los magnicidios en este país, este lamentable historial que tiene Colombia. Sí, así es. Lastimosamente, Colombia ha sido una democracia violenta durante largo tiempo en su historia. Esta curiosa combinación de que tenemos elecciones, pero también tenemos altos índices de violencia, no solo a nivel, digamos, político, sino también incluso a nivel criminal. Y particularmente hay que pensar un poco que ciertamente este magnicidio, que realmente, pues, digamos, abre un poco en la campaña electoral del 2026, pues obviamente tiene unas diferencias muy importantes con las violencias que hemos sufrido nosotros como colombianos. No es una violencia, digamos, que uno puede apuntar ciertamente a quién ha sido el determinador de que obviamente Miguel Uribe pues haya muerto. Es decir, no es lo mismo que en los años 80, donde uno pues ciertamente culpaba al narcotráfico de estas acciones, y tampoco existe de alguna forma una determinación política en términos de quién fue también el autor intelectual, por razones pues obviamente que van más allá de la competencia política. Es decir, no estamos en tiempos en donde liberales y conservadores se mataban. Entonces creo que lo que aquí aparece un poco es que es un crimen en donde obviamente no sabemos quién es el culpable, y todo está por verse obviamente a través de la investigación que realice la Fiscalía General de la Nación. Mencionabas que no está claro, por supuesto, de lo que ha sucedido recientemente, también lo que es el móvil, pero por supuesto está el tema de los responsables. Si revisáramos, por ejemplo, el historial de estos casos de asesinatos en Colombia, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con los implicados? Entra en el debate también todo el tema de la impunidad, y han pasado alrededor de 2 meses y todavía no se conocen mayores avances, por ejemplo, en este caso en específico de Miguel Uribe Turbay. Así es otra característica que de alguna forma define la política, incluso el Poder Judicial en Colombia, y es que ciertamente tenemos altas cuotas de impunidad. Ciertamente los asesinos, por ejemplo, de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, o de Luis Carlos Galán Sarmiento en 1989, incluso de Álvaro Gómez en 1995, pues no han sido totalmente establecidos. Lo que sí se establecido es que los autores materiales, todos han muerto, todos han sido acallados, y eso pues ciertamente termina siendo, digamos, un palo en la rueda para la justicia en términos de esclarecer quién dio la orden. Y también hay que apuntar un poco a que esto también genera muchas especulaciones. Y que aumenta un poco también el escenario de polarización en nuestro país. La oposición, pues obviamente la más afectada por ese tipo de acciones, pues de alguna forma culpa al gobierno Petro, también se culpa obviamente a grupos armados ilegales como la Segunda Marquetalia, y el gobierno de alguna forma también alza su dedo acusador contra la oposición, diciendo que en su momento fue un autoatentado, o que realmente esto ha sido obra de otras fuerzas que lo que buscan es desestabilizar el gobierno. Entonces, hasta no establecer quién dio la orden, pues ciertamente termina siendo un ejercicio de especulación que no favorece nada la situación política que vive el país. Ahora, Manuel, estamos a muy poco tiempo de que inicie la campaña presidencial en Colombia. Por supuesto, Miguel Uribe Turbay era precandidato presidencial, esperaba la nominación por el Centro Democrático, pero ahora, ¿cómo esta oposición va a buscar? Porque es, por supuesto, un tema muy delicado, tomar este caso en medio de la campaña. ¿Quién será, por supuesto, además la cara de este partido? Así es, creo que el Centro Democrático ha vivido meses muy críticos, no simplemente por el asesinato de uno de sus precandidatos presidenciales, sino incluso por el fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe, que es su líder natural. Eso ciertamente ha generado una sensación de debilidad, digamos, de poca fuerza de este partido de cara a las elecciones, y que obviamente ha retrasado pues el ejercicio de escoger quién es su candidato. Obviamente creo yo que esta es la primera mirada, pero una segunda mirada creo yo es que ciertamente estos dos hechos, incluido pues obviamente el asesinato de Miguel Turbay, pues pueden ser una especie de revulsivo para un partido que pues obviamente ha pasado una mala racha durante estos meses, y es que seguramente digamos, magnicidio ciertamente puede levantar banderas
políticas a favor de mayor seguridad, que es una de las grandes, propuestas que siempre ha tenido el Centro Democrático del uribismo particularmente, para obviamente atraer al electorado. Y pensando un poco en que, digamos, la seguridad no es uno de los grandes temas que ciertamente ha mejorado durante el gobierno Petro, pues puede ser, digamos, un polo de atracción para muchos votantes. Entonces, creo que la moraleja un poco es que ciertamente estas crisis, y particularmente el drama familiar para la familia Turbay, pues puede ser capitalizable electoralmente de cara a las elecciones de 2026. Y lo que puede mover también en la intención electoral, por supuesto, a nivel social, la ciudadanía colombiana, viendo además estas imágenes que han llamado mucho la atención, viendo a la esposa de Uribe Turbay y también al padre, un padre que además perdió a su esposa en circunstancias muy dolorosas también, y ahora su hijo. Una imagen muy impactante en Colombia. Sí, así es. Creo que es una imagen que teníamos mucho tiempo que no veíamos, particularmente pensando que en las elecciones de 1990, 3 candidatos presidenciales, 3 familias sufrieron, digamos, este terror de perder un ser querido por motivaciones políticas. Y creo que volver un poco a esta imagen, pues ciertamente nos recuerda esos momentos. Ahora bien, de nuevo, yo creo que no va a ser, digamos, un suceso que nos devuelva hacia atrás. Creo que va a ser un suceso que va a pasar más a la estadística, va a pasar un poco más a la idea de que ciertamente fue un suceso importante dentro de la campaña electoral, pero eso no va a acabar la polarización, y muchísimo menos creo que va a tener de alguna forma como una especie de, digamos, como elección para un país que naturalmente es violento y que obviamente ha tenido como una especie de caso aislado en términos nacionales. Hay que recordar que ciertamente después de la desmovilización del FARC, pues obviamente la violencia se trasladó más hacia el lado local, hacia el lado regional, que hacia el lado nacional. Creo que la única forma en donde hemos tenido una violencia que combina lo rural con lo urbano, pues ciertamente fue durante el conflicto armado, en donde efectivamente los grupos narcotraficantes, los paramilitares, las guerrillas, pues tenían una incidencia en el territorio mucho más grande que las que tienen, por ejemplo, estas disidencias o organizaciones criminales. Entonces yo creo que ciertamente, desafortunadamente, este evento va a pasar como uno más, y todo de nuevo está pues en miras un poco de la justicia para esclarecer quién dio la orden, y seguramente eso sí tendrá de alguna forma como repercusiones a la hora de identificar pues ciertamente cuáles han sido los móviles que, digamos, movieron este magnicidio. Manuel, mencionas que esto puede pasar como a una estadística como uno más, pero me llama mucho la atención también si escalamos esto más allá de Colombia y habláramos de América. Hemos visto lo que ha sucedido en años recientes. Por ejemplo, el año pasado fue el ataque contra Donald Trump. Anteriormente fue el caso en Ecuador contra el candidato Fernando Villavicencio. Si vamos más atrás, también está el caso de Jair Bolsonaro. Sí, creo que de nuevo son acciones que uno pensaba que se quedan en el pasado. Creo que últimamente la polarización ha llegado a niveles muy extremos, con unas manifestaciones, como bien menciona, significativas de violencia política hacia la integridad física de los candidatos. Obviamente creo yo que esto también depende de los contextos nacionales, de las instituciones, en donde pues ciertamente la cultura política sobre si efectivamente el uso de la violencia es un arma legítima en la competencia política, pues obviamente es válido o no. Creo que en el caso colombiano, si hay algo muy importante de resaltar de este tipo de violencia contra los candidatos, es la violencia digital. Y es que ciertamente es el primer paso para entender cómo ciertas organizaciones o ciertas personas ven que insultar, atacar, demonizar, estigmatizar a los candidatos, pues es el primer paso para movilizar a esa es la violencia contra ellos. Entonces, de alguna forma, estos ejemplos, pues obviamente el de Uribe Turbay, demuestran que ser político en América Latina es una profesión de respeto. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Trina, por la invitación, y un saludo para la audiencia de Globovisión. Un gran abrazo para ti, Manuel. Manuel Camilo González Vides, consultor político desde Colombia. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales, 11:52 minutos, @internacionales_GB.